Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar nuestras clases con el tema que quedó del día de ayer. Voy a compartirles lo que vamos a ver en esta clase. El día de ayer estábamos viendo el tema relacionado con la determinación de la ordenada de la curva masa. Esta ordenada que vemos nosotros aquí en esta figura, ¿verdad? Fue lo que determinamos ayer para un ejemplo o un caso práctico en la ciudad de Tlaxcala. Apáguenme sus micrófonos, por favor. Bien, una vez que nosotros tenemos determinada la ordenada de la curva masa para cada uno de nuestros kilometrajes, ¿qué es lo que hay que hacer? Bien, una vez dibujada, pues tenemos nosotros que proyectar una compensadora y se pretende que esa compensadora me produzca los movimientos más económicos, los movimientos de tierra más económicos. ¿Sí? Y acá, adicional a los conceptos que vertimos en su oportunidad relacionados con las propiedades, algunas de las propiedades más importantes del diagrama de masas, vamos a considerar también el aspecto de los préstamos y de los desperdicios. ¿Por qué se originan los préstamos? Generalmente, como dice acá, por un excedente en los volúmenes de terraplén. ¿Bien? Vamos a ver estos dos conceptos. Es decir, el corte para compensar los terraplenes no es suficiente. Por eso se generan los préstamos. No logré satisfacer a todos mis préstamos. Por eso necesito traer material de banco. Por otro lado, ¿qué cosas son los desperdicios? ¿Sí? Los desperdicios son volúmenes excedentes de material de corte. Es decir, el corte que yo realizo para compensar es mayor que el que se requiere para terraplenar. ¿Sí? Entonces, son esos dos conceptos adicionales. Ok, para que yo pueda estar en condiciones entonces de analizar ahora mi diagrama de masas, pues hay esta simbología por ahí que viene en el manual de proyecto geométrico, que ustedes ya conocen, puesto que ya realizaron su proyecto correspondiente. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos nosotros algunos de los casos más importantes o más comunes, le llaman algunos autores, ¿sí? De la curva masa. Vamos a suponer que yo tengo una ordenada de la curva masa de esta manera, ¿sí? Y que a diferencia de lo que habíamos visto hasta ahorita, que únicamente proyectábamos una compensadora, bueno, pues ahora voy a proyectar varias, ¿no? Es válido. Esos son los casos más comunes, esos cuatro. Y que así lo hice tal cual. De tal manera entonces que yo voy a tener una compensadora A', una BB', una CC' y una DD'. Y observo aquí que al proyectar esas compensadoras, todos los movimientos que quedan por arriba, todos los contornos cerrados que quedan por abajo o por arriba de la compensadora, de las compensadoras que yo proyecté, satisfacen esos cortes a unos terraplenes. En el caso de la A', este corte va a satisfacer este terraplén y este corte va a satisfacer este terraplén y así con todos los demás. Pero ¿verdad? Aquí observo tres líneas azules. Como la línea es descendente, este terraplén no hubo quien lo satisfaciera. Este terraplén no está satisfecho por ningún corte. Y este terraplén no está satisfecho por ningún corte. Me falta material para terraplenar en esos subtramos. ¿Qué tengo que hacer? Traer material de préstamo de banco. Por eso aquí dice préstamo, préstamo y préstamo. En el caso de la línea que es ascendente, este material de corte que yo tengo acá
No tuve a dónde llevarlo. Lo mismo que este que yo tengo acá, no tuve a dónde llevarlo. Por esa razón, como es un volumen de material que ahí tengo y que no tengo hacia dónde llevarlo, pues lo voy a tener que desperdiciar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hice una mala proyección de mi línea subrasante, ¿sí? En el alineamiento vertical, ¿sí? Pero no hay ningún problema, porque si no pude proyectar allá, la misma compensadora me da la oportunidad de corregir, entonces no pasa nada, ¿no? Aunque sí hay que buscar desde el perfil un equilibrio en el movimiento de tierras, ¿no? Que los mismos volúmenes que se van a cortar sean los mismos que voy a terraplenar. Es muy difícil, pero bueno, al final de cuentas se puede buscar. Bien, estos son los casos más comunes entonces, de tal manera que cuando yo proyecto una compensadora, puedo caer en cualquiera de estos cuatro casos. Que tenga mi compensadora comprendida entre dos préstamos, que tenga mi compensadora comprendida entre un préstamo y un desperdicio, que tenga mi compensadora comprendida entre dos desperdicios y que tenga mi compensadora comprendida entre un desperdicio y un préstamo. ¿Eh? Bien, vamos a analizar una por una. Vamos a ver. Ahí tengo entonces esta primera que está comprendida entre dos préstamos, luego veremos la de préstamo y desperdicio, luego la de entre dos desperdicios y desperdicio y préstamo. Aquí tengo entonces mi compensadora A' que está comprendida entre dos préstamos, ¿eh? Porque este corte satisface a este terraplén y este corte satisface a este terraplén. Pero me queda todavía este terraplén que no fue satisfecho, ni este terraplén tampoco fue satisfecho. ¿Sí? Por lo tanto, necesito traerlo de banco. Ahora bien, para que esta compensadora que yo proyecte acá sea la más económica, entonces yo debo de analizar alguna situación y esa es que yo debo de cumplir con esta ecuación que tengo aquí arriba. ¿Sí? En el primer miembro de la ecuación tengo PAT sobre CAT menos PAD sobre CAD. ¿Mm? Quiere decir que este préstamo atrás es el costo que va a tener traer el material de banco, formar y compactar este préstamo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el de atrás este, porque el sentido del cadenamiento viene de izquierda a derecha. ¿Sí? Este es porque acuérdense que aquí en la parte de abajo tengo yo mi cadenamiento y el cadenamiento va de izquierda a derecha. Entonces, a ese préstamo atrás, como voy a traer material de banco, lo tengo que afectar por su coeficiente de variación volumétrica. Y a eso le voy a restar el PAD, el préstamo adelante, es decir, traer material de banco, la formación y la compactación y el acarreo del material. ¿Cuánto me va a costar eso? Ah, bueno, entre estos kilómetros. Bueno, pues aquí está. Préstamo adelante dividido por su coeficiente de variación volumétrica que tiene el material en el banco. ¿Ya? Y entonces este primer miembro de la ecuación tiene que ser igual al resultado que obtenga yo aquí en el segundo miembro de la ecuación. Para eso aquí me aparece un signo de pesos con una letra adelante en estos tres casos, A, B y C. El signo de pesos con la letra A me indica el costo de mis acarreos medido en estaciones. El B es el costo de mis acarreos medidos en hectómetro. Y el C es el costo de mis acarreos medidos en kilómetro. ¿De dónde salen estos costos? De sus tarjetas de precios unitarios. De esas que ustedes hicieron. Acarreo metro cúbico estación, acarreo metro cúbico hectómetro, acarreo metro cúbico kilómetro. Y luego entre paréntesis tenemos una diferencia de valores.
En el primer sumando de lo que está dentro del paréntesis, tenemos los acarreos generados por los movimientos nones. ¿Eh? Lo estamos viendo acá, en esta parte. ¿Sí? Es decir, la suma de los movimientos de los acarreos realizados hacia atrás. ¿Eh? Esta de non que tengo aquí es la distancia máxima de sobreacarreo que vimos en una de las clases anteriores. Pero dijimos que esa distancia no nos sirve, por lo tanto teníamos que restarle el acarreo libre. Pero como hay un material de corte que yo debo de mover hacia atrás, porque es la sumatoria de los movimientos hacia atrás, entonces debo afectar esa diferencia por el coeficiente de variación volumétrica de ese corte. Es decir, este corte que yo tengo acá, que voy a mover hacia atrás, obviamente va a sufrir una variación volumétrica. Por eso necesito afectarlo por su coeficiente de variación volumétrica. ¿Eh? Menos la sumatoria de las distancias pares o las distancias de acarreo en los movimientos de tierra que se generan hacia adelante. Es decir, que ahora yo tengo acá este corte que tengo aquí, lo voy a llevar a este terraplén que tengo aquí adelante. ¿Eh? Entonces, este movimiento de tierras, ¿verdad?, va a tener una distancia de sobreacarreo acá, máxima, a la que le voy a restar el acarreo libre, y entonces este volumen de material de corte lo voy a acarrear a una determinada distancia para terraplenar acá. Pero este material de corte tiene un cierto grado de consolidación. En el momento en que yo lo voy a extraer, va a sufrir una variación volumétrica. Por lo tanto, tengo que afectarla por su coeficiente de variación volumétrica. Y aquí dice la sumatoria. ¿Por qué? Porque aquí estamos analizando un caso, pero aquí, por ejemplo, yo tengo dos movimientos hacia atrás, entonces voy a sumar este movimiento con este y le voy a restar el movimiento hacia adelante, como dice la fórmula. ¿Eh? Menos la suma de movimientos adelante. En el caso de esta, por ejemplo, el único, acá tengo otro caso, aquí nada más tengo un movimiento hacia atrás, entonces a esto le voy a restar estos movimientos de tierras hacia adelante. ¿Eh? Y se debe de cumplir mi igualdad. Observen que lo que está entre paréntesis es exactamente lo mismo para los tres casos. ¿Eh? De tal manera que cuando yo realizo estas operaciones, puede ser que para alguien 5 sea igual a 5, pero también puede ser que para alguien 5 sea igual a 5.4, y ese ya es criterio del que está calculando. ¿No? Para mí 5 es igual a 5, para mí. Pero ya depende del criterio y de la sensibilidad de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Ahora bien, no se cumple mi igualdad. Quiere decir 5 es diferente a 5.4. ¿Eh? ¿Qué pasó? No se cumplió la igualdad. Y como no se cumple la igualdad, entonces también me proporciona el movimiento de tierras algunas alternativas para enderezar el barco. Y me dice entonces que cuando yo aplique esta ecuación, si el primer miembro de la ecuación, este que yo tengo acá, es positivo, ¿ah?, y el segundo miembro de la ecuación también es positivo, pero en valores absolutos, el valor absoluto del primer miembro es mayor que el valor absoluto del segundo miembro, entonces voy a subir la compensadora o debo de subirla. ¿Eh? No es si quiero, no quiero, no, súbela. ¿Ah? Porque no te va a generar
esa compensadora que estás analizando los movimientos de tierra más económicos, que es lo que se busca. En el caso de la segunda forma más común que tenemos, tengo yo ahora una compensadora comprendida entre un préstamo y un desperdicio. La ecuación que voy a ocupar es la ecuación número 2, donde tengo mis préstamos y mis desperdicios en el primer miembro y el costo de los acarreos, ¿sí?, por la sumatoria de los movimientos hacia atrás menos los movimientos de tierra hacia adelante, referidos a distancias de sobreacarreo, referidos, porque esa D quiere decir distancia. Entonces tengo el costo de mis acarreos medido en estación, que multiplica los acarreos a los movimientos hacia atrás, perdón, menos la sumatoria de los movimientos hacia adelante. Y lo mismo es para el costo de los acarreos o sobreacarreos medidos en hectómetro, y lo mismo para los sobreacarreos medidos en kilómetros. Bien, en caso de que no se cumpla esta igualdad, aquí tengo lo que me dice la curva masa. Si el primer miembro es positivo y el segundo es positivo o es negativo, pero en valores absolutos el primero es mayor que el segundo, entonces sube tu compensadora. Si el primer miembro es positivo y el segundo es positivo, pero en valor absoluto el segundo miembro es mayor que el primer miembro, los valores absolutos, entonces baja tu compensadora. Aquí tenemos las indicaciones. Y para el caso de cuando yo tengo una compensadora comprendida entre dos desperdicios, la ecuación que hay que aplicar es la número 3 y aquí tenemos la ayuda que nos da la curva masa, ¿no? Esto lo tenemos también por ahí en su manual. Todo este tema está en el manual. Les pedí que buscaran el manual y que lo anexaran a sus apuntes, ¿verdad? Y aquí tenemos finalmente la compensadora comprendida entre un préstamo, en un desperdicio y un préstamo. La ecuación que tiene que cumplirse es esta 4 que tenemos acá, y aquí está en caso de que no se cumpla la igualdad, qué es lo que hay que hacer. Bien, y entonces con esto que hemos visto hasta ahorita, por un lado, ya vimos algunas de las propiedades más importantes del movimiento de tierras. Ya vimos cómo se determinan los acarreos utilizando el diagrama de masas. Ya vimos cómo se determinan los coeficientes de variación volumétrica. Ya vimos que tenemos que sacar datos de las secciones transversales, alturas de terraplenes y espesores de corte a través de la tabla. Ya vimos que tenemos que sacar nosotros las elevaciones del terreno natural y la elevación de la línea subrasante para cada estación. Entonces tenemos todos los elementos para ahora sí poder determinar a través de un diseño real que se hizo está en la ciudad de Tlaxcala, ¿verdad? Ya podemos hacerlo, podemos determinar esa ordenada de la curva masa que andamos buscando y que antes estábamos inventando para que pudiéramos entrarle a este tema. Ahora ya no va a haber necesidad de inventar, ¿sí? Ahora vámonos entonces a ese análisis, ¿no? Esto fue lo que hicimos el día de ayer. Se calcula la ordenada de la curva masa. Ya la calculamos el día de ayer. Les pedí que anotaran por ahí los valores. Entonces, con esas ordenadas se dibuja en un sistema de ejes coordenados XY esta ordenada que viene por acá, toda esta ordenada, ¿verdad? Y ahí está.
¿Vale? Ok, de acuerdo. Ya dibujé mi ordenada. ¿Sí? A cada cadenamiento le corresponde un volumen de material. Eso es lo que vimos el día de ayer. ¿Qué es lo que hago yo con esto? ¿Verdad? Empezar a determinar las distancias medias de sobreacarreo, estas que están acá, con línea azul y que ya vimos en su momento. Sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron estos ingenieros en aquel tiempo? Como se trataba de un camino rural, vieron que el desperdicio comprendido entre estos cadenamientos era muy alto. Para ellos era un excedente de material de corte bastante considerable. Entonces decidieron no continuar con el análisis, sino que si lo que tengo es material excedente que voy a desperdiciar porque no tengo a dónde llevarlo para terraplenar, bueno, se fueron ¿cómo se llama? Al perfil del terreno natural, al alineamiento vertical. Al alineamiento vertical, ¿sí? Y entonces la línea subrasante para abatir los cortes la subieron. Y en el momento en que suben esa línea subrasante para disminuir los cortes, se incrementan también los volúmenes de terraplén. Entonces ahí van jugando para que haya un equilibrio entre los cortes y los terraplenes, que esto es bastante difícil de lograr, ¿eh? Pero bueno, el intento se hace. Por otro lado, entonces, en el momento en que se modifica la línea subrasante, pues obviamente se van a modificar mis secciones transversales y ya las alturas de los terraplenes y los espesores de corte no van a ser los mismos. Las cantidades de obra no van a ser las mismas, ¿sí? Por lo tanto, entonces voy a tener unos nuevos datos que voy a tomar para volver a hacer mi cálculo y determinar una nueva ordenada de la curva masa, ¿sí? Entonces, no utilizaron ese análisis que vimos ayer, que es este diagrama de masas, no lo utilizaron, movieron la línea subrasante e hicieron otro análisis. Nosotros no lo vamos a hacer, vamos a hacer de cuenta que ya lo hicimos, ¿eh? No tiene caso repetirlo. Y voy a suponer entonces que yo ya obtuve unos datos, una nueva ordenada de la curva masa que va a ser esta. ¿Eh? Va a ser esta. ¿Eh? Aquí está mi nueva ordenada de la curva masa. ¿Sí? Aquí está mi nueva ordenada. Y una vez que yo tengo esta nueva ordenada, ¿verdad? Proyecto mi compensadora donde yo quiera. ¿Sí? Esta compensadora se proyectó, aquí se le llama en la cota 1540. El término cota no se refiere a una elevación, sino es simplemente una palabrita para diferenciarla de los volúmenes que generan los movimientos de tierra en la ordenada de la curva masa. ¿Sí? Porque si yo le pongo aquí volumen 1540, bueno, se va a confundir con estos volúmenes que yo tengo para cada estación. Entonces, esta compensadora de cota 1540 al mismo tiempo está representando un volumen. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí voy a tener un volumen en este terraplén de 1540, en este corte de 1540, en este terraplén de 1540, en este corte de 1540 y en este terraplén de 1540. Son volúmenes también. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues determinar las distancias medias de sobreacarreo.
esas distancias medias de sobreacarreo que nosotros ya sabemos en este momento calcular, lo hicieron ustedes en su proyecto, lo vimos hace unas clases. Entonces, yo tengo inmediatamente que buscar en mis zonas de mínimos o de máximos mi distancia de acarreo libre de 20 metros. Y una vez que lo ubico, voy a agarrar esta grande que está acá. Una vez que lo ubico, levantar o bajar mis líneas verticales hacia la compensadora, hasta cortar a la compensadora. Y una vez que ya tengo esas líneas verticales, la voy a dividir en dos. Voy a buscar el punto medio, es decir, de aquí a aquí tengo h sobre 2 y h sobre 2 y pongo un puntito. En esta línea mido la distancia, le saco la mitad, h sobre 2, h sobre 2 y pongo un puntito en medio. Por esos dos puntos que yo acabo de ubicar, voy a trazar esta línea horizontal que me va a definir, recuerden, la distancia máxima de sobreacarreo. Pero esa distancia máxima de sobreacarreo no es la que ando buscando. Yo ando buscando la distancia media de sobreacarreo. Por lo tanto, a esa distancia máxima le voy a restar el acarreo libre, ¿sí? Que es lo que yo tengo aquí, miren, d non menos AL o d par menos AL. Esa es la distancia media de sobreacarreo que vimos, ¿sí? Dividida cualquiera de los dos movimientos por su coeficiente de variación volumétrica. ¿Cuál? Ah, pues aquí tengo un corte. En el momento en que yo abata ese corte, mi material va a sufrir una variación volumétrica al llevarlo a terraplenar hacia atrás o al llevar este corte a terraplenar hacia adelante. Por lo tanto, necesito dividirlo por los coeficientes de variación volumétrica que tenga el corte que voy a transportar. ¿Sí? En este caso, en el movimiento 1 que está aquí abajo, esa distancia media de sobreacarreo se llama d non igual a 40 metros. ¿Por qué d non? Porque este movimiento es el 1, el de arriba es el 2, el de abajo el 3 y el de arriba el 4. El 1 y el 3 son movimientos nones y el 2 y el 4 son movimientos pares. Entonces aquí la distancia sería la distancia del movimiento 1, llamado d non igual a 40 metros. Aquí la distancia d par es de 50 metros. Aquí la distancia de sobreacarreo d non es de 102 metros y aquí la distancia de sobreacarreo, media de sobreacarreo, d par es de 88 metros. Entonces tengo distancias medias de sobreacarreo. En el movimiento 1, 40 metros. En el movimiento 2, d par, 50 metros. En el movimiento 3, non, 102 metros. Y en el movimiento 4, d par, 88 metros. Ya son distancias medias de sobreacarreo. ¿Sale? Entonces, ustedes lo que pueden hacer al rato estando ya desocupados, dibujar esto en AutoCAD con los datos que obtuvimos el día de ayer. ¿Sí? No, la de ayer fue esta. Esta. Van a dibujar esto aquí. Y van a hacer todo eso que estamos viendo ahorita. Van a ubicar su distancia de carro libre, a levantar sus verticales y a encontrar las distancias medias de sobreacarreo para que vayan practicando. ¿Sí? Y yo le voy a sacar una fotografía a esto y se los voy a mandar por correo, por WhatsApp, o lo escaneo y se los mando por WhatsApp, que sería la que les va a hacer falta, para que tengan ustedes esta creada por ustedes y la que yo les voy a mandar, para que tengan las dos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya no queda más que empezar a analizar la ecuación. Aquí tengo mi compensadora comprendida entre dos préstamos.
¿sí? Es decir, necesito analizar la ecuación 1 que vimos hace un momento, que será esta. Necesito analizarla paso a paso, obtener el PAT sobre el CAT menos el préstamo adelante sobre su coeficiente de variación volumétrica, y necesito encontrar los movimientos, las distancias de sobreacarreo para los movimientos atrás y las distancias de sobreacarreo para los movimientos adelante, ¿eh? Para ver si se cumple mi igualdad. ¿De acuerdo? Bien. Ok, la vamos a dejar acá porque hasta acá llegamos con sus compañeros del otro grupo y no quiero que se me adelante ninguno de los dos. Comentarios, dudas, preguntas. Disculpe, Inge. Sí. Bueno, es que ayer tomé captura de pantalla a los datos que bueno, para la curva masa, pero no sé si podría igual pasar ese Excel, bueno, no el Excel, sino solamente los datos, porque solamente me quedé como, pues a la mitad de los datos, no tengo todos para tener el kilómetro completo. Ingeniero, igual sería lo mismo. Yo igual anoté algunos datos, pero me faltaron bastantes para terminar el kilómetro. Ajá. A ver, déjenme ver. Déjenme ver. A ver, denme chance. Déjenme ver. A ver, ahí los tienen. Para que no los confundan estos datos. Oh, perdón. Ahí está. Estos datos de aquí en medio no es necesario que ahorita por el momento. Oh, chico. Disculpe, Inge. Eh, Bueno, como propuesta no podría, bueno, no que nos pasara solamente la estación, la elevación del terreno y la de la Está subrasante. en la pantalla. Ahí los tienes en la pantalla. Ah, ok, Inge. ¿Qué película estás viendo, mano? Recomiéndamela. Yo, Inge. No, sí, pues quién más, si tiene media hora ahí, pues ya tus compañeros ya acabaron.
No, dije, ya, igual ya le tomé captura. Ok. Bien. Inge, yo tengo una duda. Sí. ¿Los movimientos nones y pares siempre van a corresponder a que sean adelante y hacia atrás o van No, a ir variando? no. Por eso aquí es muy importante que ustedes sepan lo que están haciendo. Hay algunos autores que cambian signos, que utilizan los movimientos adelante primero, los movimientos atrás después. Este es un análisis que hizo la ST y es como cuando yo era estudiante como ustedes, y es con lo que yo me familiaricé. Pero desde luego se puede hacer de diferentes maneras. Aquí es entender la esencia de cuál es el problema que andamos resolviendo. ¿Eh? Donde dice signo de pesos A, B, C y luego vienen los paréntesis, yo aquí tengo primero suma de movimientos atrás menos la suma de movimientos adelante. Habrá quien tenga suma de movimientos adelante más movimientos atrás o menos movimientos atrás o lo que ellos quieran, pero es exactamente lo mismo. ¿Sale? Sí, Inge. O Gracias. se agarran de esto que yo les estoy dando o analizan otros apuntes que haya por ahí de algunos autores en libros y también es válido. Les van a modificar signos, les van a modificar un poquito las variables, etcétera, pero es lo mismo. ¿Vale? Yo tengo dos versiones, por lo menos. Una que vi aquí, que es esta en la licenciatura, y la que me enseñaron en la maestría. Pero me casé con esta, porque esta, cuando fui a la maestría ya la estaba aplicando, entonces con esta me quedé. Ok, ya le tomaron impresión de pantalla. Sí, Inge. Ok. Bien, les voy a proyectar aquí qué es lo que se hace, para que le tomen por ahí una fotografía también.
¿Listos? Singe. Sí, Inge. Bien. Pues entonces ahí tienen ya la información. Miren, esto yo les recomiendo que ustedes lo hagan. Lo de menos sería que yo les pase toda la información, etcétera, etcétera, pero no lo van a hacer, ¿no? Esto ya lo tengo por experiencia. Háganlo, no sabemos si el día de mañana lo van a necesitar, ¿verdad? Yo he conocido en mi trayectoria, desafortunadamente, de muchas empresas que quebraron y compañeros míos de la universidad, después de 10, 15 años de estar en una empresa, pues tuvieron que emigrar hacia otras áreas, ¿verdad? Entonces, en la vida hay que estar preparado para todo. Ahorita están en una etapa de aprendizaje, están dedicados al estudio, entonces aprovechen esa coyuntura, por favor. Háganlo y aprovechenme si tienen error, aprovechenme ahorita que estoy enfrente de ustedes. Una vez que se termine la materia, por X, Y o Z, no me van a buscar, o a rato le hablo al ingeniero y ya se pasó el tiempo, y se pasó una semana, se pasaron 15 días, se pasó un mes, y ya después me da flojera, ya perdí el número del ingeniero, ya no tengo forma, y ya valió sombrilla esto. ¿De acuerdo? Entonces, yo les recomiendo que lo hagan. Ya lo hicieron en su proyecto, ya vieron cómo andan en su proyecto, si lo hicieron bien, lo hicieron mal las consideraciones, es el momento de que corrijan ahorita y que en sus apuntes dejen plasmado cómo se hacen las cosas. Esa es una sugerencia, no se los voy a revisar, eso ya se los dejo a ustedes, ¿de acuerdo? Bien, ¿más preguntas por ahí? Bien, si no hay preguntas, entonces nos vemos mañana, por favor. Que pasen una excelente tarde. Bye. Hasta luego, Inge. Bye. Gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Bye.